olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso no dijo Kant. Oigan, qué abandonado que teníamos el podcast de Eso no dijo Kant, empolvadísimo todo el año después de haber hecho casi 50 episodios y haberse colocado en el gusto de la gente que nos seguía día a día, semana tras semana, con el contenido que hacíamos de índole teológico, filosófico, psicológico, siempre sin el spin de la corrección política desde este espacio chiquito que le dio vida a YouTube, apologética YouTube de Eso no dijo Kant. Bienvenidos nuevamente, hemos desempolvado las herramientas para hacer contenido en el podcast de Eso no dijo Kant, para que lo puedas disfrutar en Spotify, YouTube Music, Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas en las que solías disfrutar este contenido que hacíamos día con día para ti, y que lo puedas escuchar en el trabajo, en los auriculares, en el carro, mientras vas manejando, sea lo que sea que estés haciendo. Espero que este contenido te encuentre muy feliz y que lo disfrutes desde este momento, 9 de diciembre, hasta lo que resta del próximo año, es decir, todo el año que viene, si Dios nos lo permite, el contenido que va a seguir nuevamente poniéndose al alcance tuyo. Y para que, bueno, mientras estás haciendo alguna actividad, puedas disfrutar, ¿no?, estas tertulias que de tiempo en tiempo me dan por hacer mientras estoy masticando pensamientos aquí en el rinconcito de mi casa, y podamos compartir juntos y retroalimentarnos con ciertas cuestiones que están mimetizadas en el tejido social. Así que bienvenidos a Eso no dijo Kant. No te olvides de suscribirte, darte un like, eso apoya muchísimo al contenido y al canal, y que sepas sinceramente que este trabajo lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho amor. Así que le mando un fuerte abrazo a todos aquellos que me escribieron y me pidieron que por favor retomara el formato de podcast de Eso no dijo Kant, porque lo disfrutaban mucho en el carro, lo disfrutaban mientras iban a la escuela, lo disfrutaban mientras estaban en el trabajo, mientras estaban en la casa, y yo de todo corazón y con mucha humildad me da alegría que me tengan en sus pensamientos. Así que bueno, retomamos el formato de Eso no dijo Kant podcast y comenzamos el día de hoy tratando un tema bastante interesante que es la desacralización de Occidente. ¡Comenzamos! 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 Bien, cuando yo era chiquillo me llevaban al catecismo, me llevaban a misa, me llevaban al Señor de los Guerreros, y las impresiones religiosas con las que crecí pues estaban matizadas con el humo del incienso, con imágenes un tanto tétricas que estaban por todas las paredes de la iglesia. Me llevaban a peregrinaciones, estaba familiarizado con rezos, catecismos y un sinfín de cuestiones que le dieron forma a mi etos. De manera que cuando crecí, lo religioso tenía una conexión para mí que era básicamente la Iglesia Católica. Pero lo que yo estoy narrando no es diferente a lo que puede narrar un hinduista, un budista incluso, un musulmán, un judío o cualquier persona que ha crecido en derredor de cualquier religión, en donde el etos se va fraguando desde temprana edad, familiarizando al pequeño o al individuo con estas prácticas que, siendo sinceros, tienen que ver con una forma de canalizar sentimientos trascendentes, sentimientos religiosos y existenciales. Así que para meternos o introducirnos al tema de qué carambas es la desacralización, pues es crucial entender la estructura del mundo posmoderno. En nuestras sociedades, lo sagrado ya se ve como algo que está aislado al ostracismo y que se vive de forma individual, no tiene nada que ver con la sociedad. Pero en las sociedades antiguas, lo sagrado no era un apéndice de la vida, era el fundamento mismo de la vida. Nosotros en Occidente, que crecimos derivado de las apreciaciones del judaísmo, entendemos, por ejemplo, que estos tíos vivían en derredor del templo, comían en el templo, bailaban en el templo, hacían toda su vida en derredor del etos religioso que en la cultura griega se llamó eusebeia. La eusebeia era la disposición que tenía el individuo hacia los ancianos, hacia las leyes civiles, hacia los gobernantes, hacia los líderes religiosos, derivado por supuesto de su entendimiento de los dioses. De manera que el eusebes era esta persona que sabía comportarse en la sociedad en relación con sus dioses. Entonces las sociedades antiguas no vivían sin un fundamento, sino con un fundamento netamente divino. La religión, los mitos, los ritos, pues le proporcionaban una visión unificada del cosmos a la persona.
donde lo divino pues le daba sentido de orientación, sentido de pertenencia y sentido de identidad, y no solo le daba sentido al orden natural, sino también al orden moral, al orden social. Por eso, cuando nosotros leemos los libros sagrados, vamos a encontrarnos con ideas teocráticas, donde una gerontocracia de ancianos dictamina el rumbo de una sociedad, extrayendo de ciertas ideas particulares de profetas, chamanes, magos, etcétera, el fin al cual se deben adherir estas personas. Ahora, la condición humana en los tiempos pasados está profundamente entrelazada con lo trascendente. Hablar de ateísmo en las sociedades pasadas era simplemente una locura. ¿Sí? La sociedad y el individuo estaban netamente entrelazados con lo trascendente, ni se diga el tejido social. Esto generaba, por supuesto, pues una visión del mundo cohesionada, donde las personas eran, por antonomasia, judíos, eran islámicos, eran cristianos, porque la sociedad en su conjunto había abrazado una interpretación del mundo derivada justamente de su entendimiento de Dios. Pero también era bastante, podremos decirlo, limitante en términos de autonomía individual. Una persona que no concordara con estas ideas, pues terminaba siendo el clavo suelto antisocial que había que perseguir de alguna forma, ¿no? Y aquí tenemos casos, pero que podemos sacar hasta el cansancio de personajes ilustres que en algún momento de la vida se disponen a ir en contra del status quo de la narrativa oficial y pues reciben todo el escrachamiento de esa sociedad religiosa que dice: estos tíos nos van a acarrear la cólera de los dioses. Los griegos, por ejemplo, cuando hablaban de la homosexualidad, decían que los homosexuales eran quinaidos, porque acarreaban la cólera de Aidos, el dios justamente que tenía que ver con la pulcritud. Así que si tú piensas que volver al pasado sería algo mejor porque en el pasado la cultura era más religiosa, me gustaría que te quedaras a pensar un momento. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Nietzsche, que es uno de esos grandes filósofos de la sospecha, que para mí es mucho más un psicólogo que filósofo, en su diagnóstico filosófico-psicológico, Nietzsche interpreta esta transición de ese mundo mágico, religioso, mitológico, ¿sí?, como el preludio del desencanto del mundo. Cuando el hombre se va emancipando poco a poco de este mundo mitológico, ritualista, religioso, para ir abriéndose campo a las diferentes disciplinas o interpretaciones del mundo, el hombre mismo se va destruyendo. Y entonces Nietzsche, presagia una era donde el colapso de las estructuras sagradas va a llevar inevitablemente a una crisis existencial del significado del hombre. Y entonces él cercena esta idea con la frase Dios ha muerto, que no lo ve como un triunfo, sino como algo netamente peligroso, una constatación psicológica de que el vacío que deja la desacralización, el dejar lo sagrado, el dejar la Eusebia, transformaría a la postre radicalmente la condición humana. ¿Y cuál sería ese hombre que va a surgir de entre las cenizas de un mundo que religiosamente cae? El resultado eres tú y yo. Sí, lo que estás escuchando, el resultado del mundo al cual Nietzsche presagió que existiría después de la muerte de Dios, seríamos tú y yo, que vivimos en un mundo netamente individualista y desacralizado, donde los ritos, los mitos y la religión han pasado al ámbito de lo individual, pero incluso en el ámbito de lo individual han pasado a ocupar solamente una fracción de la parte que tenía para el ser humano. Así que te dejo con una pregunta para la reflexión, esta primera parte, que es: ¿cómo alteró esta pérdida de lo trascendente la búsqueda del significado en la vida cotidiana? Tú no te imaginas todas las implicaciones que ha tenido la sentencia de la muerte de Dios en la cultura occidental. Pero si quieres saber más, quédate en Eso No Dijo Kant. Continuamos avanzando. Aparecieron en la palestra ciertos individuos que se habían dado cuenta que se tenía que rellenar un hueco que la religión estaba dejando. Yo podría decir que era un abismo, pero bueno, se dieron cuenta de que algo estaba faltando y a esto se le denominó el nihilismo de la vida.
Murieron los ritos y con ello desapareció la capacidad de celebrar lo eterno en lo cotidiano. Murieron los templos y con ello la arquitectura como un lenguaje de lo divino. Murió el arte y con ello lo luminoso suplicaba el campo de la estética. Murieron los mitos y con ellos el puente entre lo humano y lo trascendente. Murieron los símbolos y con ello nuestra habilidad de comunicar lo infinito a través de la abstracción. Murió la oración y con ella el diálogo con lo absoluto y por lo tanto nuestros huesos se secaron. Murieron los profetas y con ellos la voz que orienta en medio del caos. Murieron los juramentos y con ellos la sacralidad de la palabra empeñada en el rito. Murió la esperanza escatológica y con ella el horizonte, un futuro redimido. Murieron los rituales y con ello el consuelo ante la muerte, con ello todo aquello que se hacía sagrado a través de la estrechez de manos. Murió la comunidad y con ella el sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo, el individualismo. Murieron los silencios y con ellos la contemplación del misterio. Murió la piedad y con ella la virtud que conecta el corazón humano con lo divino. Murieron todas aquellas cosas que considerábamos sagradas, la humildad y con ella la aceptación de nuestra finitud. Murieron los textos sagrados y con ellos la guía de lo eterno en el tiempo. Murieron los himnos y con ellos las melodías que elevaba el alma. Murieron las vestiduras litúrgicas y con ellos los colores del misterio que nos separaban del mundo que nos rodeaba. Murieron las campanas y con ellos el llamado a la población. Murió el asombro de lo eterno y con ello nuestra capacidad de verlo divinamente en lo mundano. Y obviamente la gente celebró y tras bambalinas moría. Celebraba porque obviamente se nos dio la ciencia y con ella el poder de desentrañar los misterios de la naturaleza. Se nos dio la razón y con ella la promesa de emanciparnos de la superstición. Se nos dio el arte moderno, la libertad de explorar nuevas formas de expresión. Se nos dio la tecnología y con ello la capacidad de trascender las limitaciones físicas. Se nos dio los derechos humanos y con ello una nueva ética basada en igualdad. Se nos dio la democracia y la esperanza de gobernarnos a nosotros mismos. Se nos dio el consumo y con él la ilusión de llenar el vacío existencial que Dios estaba dejando. Se nos dio el supuesto progreso y con él la fe en un supuesto futuro mejor. Se nos dio la psicología y con ello la herramienta para explorar el mundo interior que la religión ya no exploraba. Se nos dio la globalización y con ella la posibilidad de una aldea global que no estuviera cohesionada en torno a dioses tribales. Se nos dio la medicina moderna y con ello la capacidad de prolongar nuestras vidas sin tener que estarle rogando a los dioses. Se nos dio la educación universal y con ello el acceso al conocimiento del mundo para que no lo tuviera solamente una gerontocracia de ancianos. Se nos dio el entendimiento y con ello la evasión de nuestras inquietudes. Se nos dio la filosofía existencialista y entonces una nueva manera de afrontar el absurdo que dejaba el nihilismo de haber matado a Dios. Se nos dio la libertad individual y con ello la carga de forjar nuestro propio destino. Se nos dio el ateísmo y con él la posibilidad de destruirnos aún más. Se nos dieron las redes sociales y con ellos la conexión sin profundidad de un narcisismo maltrecho. Se nos dio el ambientalismo y con ello una nueva religión que consiste en reverenciar a la naturaleza. Y se nos dará la inteligencia artificial y con ello la sustitución de todo lo que es humano. De manera que cuando te pones a pensar, ¿de quién hablaba Nietzsche cuando dijo: aparecerá en la escena un nuevo hombre que después de haber matado a Dios se sumergirá en el nihilismo del desagrado? Estaba hablando de ti y de mí. Así que tú y yo estamos en ese océano egoico en el que no encontramos nuevamente el camino de retorno a casa. Porque regresar a casa sería tirar por la borda todo lo que nos dieron el progresismo, la ilustración y el nuevo mundo. Y aún así, estamos aquí buscando a Dios y tratando de encontrarlo.